¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente en nuestro programa Despertando tu Sentir. Soy Ángel Vázquez, terapeuta, y nuevamente pues me permito realizar este programa con muchísimo gusto, con muchísimo cariño, para ofrecer mis conocimientos, mi experiencia y mi deseo de que esta información pueda servir para todos ustedes, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Y nos sirva como referencia, nos sirva como apoyo, nos sirva como ayuda en esos procesos que vivimos a diario con nuestra propia existencia. Quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que se suscriben en mi canal, Ángel Vázquez Terapeuta, y que están pendientes de este programa, Despertando tu Sentir. Todas las personas que comparten el programa, sus likes, muchísimas gracias a todos. Y de verdad es un honor, un orgullo, humildemente, poder estar con ustedes en sus hogares a través de este programa. Hoy tengo un tema bien interesante, y además que es un tema que nos va a tocar un poco a todos, si no mucho a todos, porque es un tema que trato constantemente en mi consulta. Realmente es un tema que, sobre todo en este momento en que vive Venezuela, en que vivimos los venezolanos, y no solamente nosotros, sino cualquier persona en cualquier parte del mundo, de alguna manera se ve afectado. Hoy vamos a hablar del miedo. El miedo como ese estado que muchísimas veces tiene consecuencias catastróficas en nuestras vidas, y que si no aprendemos a trabajarlo, si no aprendemos a verlo conscientemente, si no aprendemos a entender qué es lo que es realmente el miedo, puede ocasionar muchísimo daño, no solamente en nuestra salud, sino en cualquier circunstancia de nuestra vida. Vamos a empezar por entender que hay muchísimas personas que luchan contra el miedo. Hay muchísimas personas que consideran inclusive que tener miedo es anormal. De hecho, generacionalmente se maneja el tema de la valentía como un punto a favor, como una fortaleza, inclusive hasta como un deber, porque ha sido cuestión de géneros, hombres valientes, mujeres valientes, y el miedo queda suspendido o excluido de lo que es el sentir del ser humano dentro de ese concepto o dentro de esa creencia acerca de la valentía. Y ahí es donde comienzo con mucha responsabilidad, porque mi trabajo me lleva a darme cuenta, además del apoyo y el estudio científico que actualmente se lleva en el mundo, que el miedo es parte de nosotros. El miedo es natural, además. El miedo es necesario muchísimas veces. Y si no tuviésemos miedo, quizá ni siquiera pudiésemos estar conversando como lo estamos haciendo usted y yo en este momento. Eso suena paradójico porque, repito, vivimos luchando contra eso. Vivimos luchando contra miedos propios, miedos infundidos, miedos del pasado, miedos del futuro, y básicamente el programa de hoy tiene que ver con esto. Hoy vamos a hablar acerca de qué es el miedo. Hoy vamos a saber lo importante de discernir los tipos de miedo y qué hacer con ellos. Si bien es cierto que todos tenemos miedo, también es cierto que todos tenemos el derecho de aprender a gerenciar nuestros miedos y entender que todos podemos tener un antecedente, así como las personas tienen antecedentes clínicos, así como las personas tienen antecedentes patológicos. Emocionalmente también podemos tener antecedentes de miedo, porque dentro del contenido de nuestro ADN
Ya está comprobado que podemos heredar miedos de generaciones pasadas. ¿Tienes miedo? ¿Has sentido miedo o sientes miedo en este momento? Yo siento miedo. Y cualquier persona que sienta miedo está viva. Cualquier persona que sienta miedo está dentro de los rangos normales de aquello que se llama sobrevivir a mi propia existencia, porque parte de lo que el ser humano vino a hacer este mundo fue a sobrevivir a sí mismo y a todo lo que este mundo representa, y eso incluye sentir miedo. Si nos vamos a la parte natural, fisiológica de nuestro cuerpo, si nos vamos a las funciones que tiene nuestro cerebro, es importante entender que hay un miedo natural. Ese miedo que está ubicado en nuestro cerebro y que forma parte de esa necesidad de sobrevivir. Y esto quiero explicarlo lo más sencillo posible. No quiero ahondar en temas neurológicos, sin embargo, es importante que sepa usted, que sepamos todos, que si no tuviéramos miedo, probablemente ante cualquier evento de alerta, de emergencia, no supiésemos qué hacer o no haríamos nada. Y todos los días nuestro cuerpo y nuestro cerebro está trabajando en situaciones de alerta para resolver. Y cuando resuelve, podemos sobrevivir. Eso es importantísimo saberlo. Si no hay miedo, no hay supervivencia. Si no hay miedo, no hay resolución. Si no hay miedo, no hay resiliencia, no hay homeostasis, no hay la capacidad de poder pasar a otro estado resolviendo aquello que en este momento se presenta como un reto en mi vida. Y todos los retos pueden contener en cada uno de nosotros esa experiencia del sentir que se llama miedo. Ese es el miedo natural. Si en este momento, este espacio físico donde yo me encuentro, se moviese por un temblor, por una situación de emergencia, lógicamente el miedo natural que todos tenemos hace que usted se levante y salga corriendo y busque la forma de salvarse o de estar a salvo, es el término correcto. Ese miedo es normal. Ese miedo, inclusive, repito, es necesario para poder sobrevivir. Están entonces los otros miedos, que son los miedos que trabajamos terapéuticamente. Aunque el solo hecho de entender que el miedo en su origen es natural y además es normal, ya es un proceso terapéutico. Porque como dije al principio del programa, creemos que el miedo es algo anormal. Y cuando asumo que el miedo es algo normal, entonces empiezo un proceso de reconciliación conmigo mismo y a darle ubicación y sentido a los miedos que estoy viviendo. Y solamente así tengo la oportunidad de poder superarlo, aumentando mi coeficiente emocional e intelectual en relación a esto que se llama miedo. Fíjense, hablamos de este miedo que nos dispone a la alerta. Hablamos de este miedo que es el que nos permite sobrevivir. Pero ahora quiero hablar de los miedos que no son naturales. Cuando digo natural, no me refiero a que estén dentro de ese rango de lo biológico, lo neurológico, lo fisiológico, lo bioquímico de nuestro cuerpo. Aunque tiene, por supuesto, afectación en todas esas áreas. Pero ese miedo, que no es natural, precisamente es el que nos estanca, el que nos enferma, o el que sencillamente no nos deja vivir la experiencia de estar vivos completamente. Y oigan
muy bien el término, cuando vivimos miedos que se escapan de lo natural del ser humano, precisamente dejamos de vivir completamente. Y les voy a explicar por qué. Normalmente el miedo que se aleja de ese miedo natural del ser humano son miedos creados o aprendidos. ¿Sí? Los miedos se crean y se aprenden. Los que están más allá de lo natural se crean y se aprenden. Nosotros, dentro del campo terapéutico, tenemos el trabajo de enseñar al paciente cuáles son sus miedos naturales que tienen que ver con la supervivencia y cuáles son los miedos aprendidos que precisamente él mismo como paciente no ha podido ver y que seguramente ese miedo está muy bien escondido y hace que tenga respuestas, circunstancias y está basado en creencias que, repito, tienen que ver con experiencias vividas o con conocimientos y creencias aprendidas y que definitivamente tienen un resultado que es lo peor que nos puede pasar, que es que nos mantiene fuera del presente. Y cuando el ser humano vive fuera del presente, realmente está descentrado y su cuerpo desde el punto de vista fisiológico, biológico, bioquímico, siempre va a estar fuera de una realidad que se puede vivir en este momento. Explico. Si alguna persona tuvo una experiencia difícil, una experiencia traumática, una experiencia donde los efectos de esa experiencia no se han podido trabajar, esa persona siempre va a estar temiendo esa situación o cualquier situación que se parezca o que se vincule o que se proyecte desde esa experiencia. Ese miedo está basado en el pasado. Lógicamente, para el que vivió la experiencia, ya pasó. Pero en el momento en que el cerebro hace el contacto con ese episodio, de cualquier forma, oigan bien, de cualquier forma, porque nos queda grabado en memoria celular, nos queda grabado en nuestra memoria a mediano y largo plazo, nos queda grabado como sensación, y cualquier circunstancia, cualquiera que sea, que le permita al cerebro hacer contacto con ese pasado, le va a disparar una cantidad de reacciones a la persona en el presente, y esa persona no se da cuenta que tiene que ver con un miedo que es el resultado de algo que vivió en el pasado. ¿Qué pasa con eso? Ese miedo entonces va a estar constantemente generando situaciones bioquímicas en el cuerpo. Adrenalina, cortisol, mixtalina, inclusive temas que tienen que ver con la tensión arterial, y temas que tienen que ver con el ritmo cardíaco, y pare usted de contar cualquier cantidad de síntomas y patologías que pueden devenir solo por un miedo no trabajado y no resuelto del pasado. Y repito, lo más importante es que no se da cuenta el paciente que ese miedo es del pasado, porque lo vive en el presente, aun cuando la referencia al inicio de ese miedo sea por un evento que le generó un trauma, y lo que vive hoy en su presente, aun cuando es postraumático, lo traslada a su momento presente. ¿Qué les quiero decir con eso? Que esa persona vive un presente que no es real, porque esa persona siempre va a estar viviendo la consecuencia de eso que pasó. ¿Qué les quiero decir con esto? Y es que todas las personas que viven algún miedo que está
no está dentro del rango del miedo natural del cual hablamos al principio del programa, simplemente no está viviendo su presente. Y eso es importante saberlo. Es importante entender que los miedos aprendidos están basados o en experiencias pasadas o en experiencias que no han sucedido aún. No quiero dejar de un lado el tema de las fobias. Eso es importantísimo también que lo tratemos, porque hay muchas personas que tienen fobias, ¿no? Y las fobias también forman parte de la información que quiero dejarles en este programa. Todas las personas que tienen fobias están viviendo la consecuencia de una experiencia, y esa experiencia, en la mayoría de los casos o en casi todos los casos, son experiencias que se vivieron en la infancia, inclusive intrauterinamente, y la fobia como tal es la máscara de un suceso. Entonces es interesante que las personas que tienen fobia sepan que la fobia es simplemente el disfraz. Tenemos que ir más adentro, tenemos que buscar mucho más, y hay muchas formas terapéuticamente de abordar esto, para poder llegar a ese punto en el cual encontremos la raíz, la creencia clave, el momento, la vivencia, emocionalmente hablando, que genera el que tengas en este momento esa fobia, que además te protege, porque la fobia lo que permite es que no hagas contacto con ese episodio de tu vida para el cual quizá no estabas preparado para poderlo resolver y no estés preparado para resolverlo en este momento. Entonces la fobia te va a dar ese piso para protegerte de eso, porque es una amenaza. El hacer contacto con eso que te sucedió, aun cuando ni siquiera lo recuerdes, es una amenaza. Y la fobia te ayuda a protegerte de esa amenaza. No es incurable, es algo que podemos trabajar, y es importantísimo que hoy hagamos esta reflexión a través del programa. Es más, quiero darle algunos tips para que vayan trabajando, no sin antes hacerles ver que aquello de ver el miedo como un enemigo, o ver nuestras vulnerabilidades como aspectos negativos de nuestra vida y negarlas o excluirlas, no nos va a ayudar a ser mejores. Y que tomar ese concepto de valentía y de yo soy el más fuerte y negar todo aquello que dentro de nosotros puede estar haciendo estragos, no nos va a ayudar a lograr lo que queremos lograr, bien sea hablando de salud, bien sea hablando de nuestra vida en general, bien sea hablando de nuestras relaciones. Entonces es importantísimo entender que una persona que desarrolla coherencia empieza por saber tomar y aceptar con paciencia, con amor, con conciencia sus vulnerabilidades, sus debilidades, sus fortalezas y su valentía para verlas, porque hay que ser valiente para ver mis miedos, hay que ser coherente para entender que eso que hoy para mí es muy duro, que es ver mis miedos, me va a ayudar a poder tomar decisiones y prepararme para sobrevivir a ello y tener una mejor calidad de vida. Es importantísimo entender que los conceptos dentro de la existencia a veces hacen mucho daño. No debes ser el más valiente, no debes ser el mejor, tampoco eres diferente, ni malo, ni te separas de los demás por el hecho de que tengas miedo o tengas vulnerabilidad a algo. Eres normal, solo que no te has dado cuenta
y no has podido tomar eso, que por alguna razón, bien sea sistémico familiar, bien sea genética o bien sea por las experiencias que has vivido en tu vida, hoy forman parte de ti. Y todo lo que forme parte de ti, tienes el derecho y la posibilidad de convertirlo en algo que te permita vivir la vida que quieres vivir y sobrevivir a este mundo que contiene tantas experiencias y que todas pueden en algún momento contener la posibilidad de que vivas miedo. Así que en el momento en que aceptas el miedo, en ese momento te haces más fuerte. Tu vulnerabilidad, como lo digo en algunos de mis pensamientos en mi Instagram, tu vulnerabilidad, reconocerla, verla y tomarla, te hace más fuerte y te hace más valiente. Entonces, vamos a dejar algunos tips para que vayan trabajando. Yo les recomiendo en este momento, por ejemplo, que hagan una lista de todos los miedos que tengas en este momento, ¿okay? Pero no es simplemente hacer la lista ni verla como lo negativo que tengo, no, es simplemente escribirlos, y si son fobias igualmente hacerlo. Pero esto tiene un sentido. Cuando hablamos al principio del programa de cómo se fundan, o en qué se fundan, los miedos, y lo que es el miedo natural y el miedo aprendido, eso es lo que vas a hacer con esa lista. Cuando escribas todos esos miedos y cada día encuentres un miedo más, vas a empezar a preguntarte cuáles de esos miedos pertenecen a una necesidad de este momento, aunque los estés sintiendo ahorita, aquí y ahora. Te vas a preguntar si eso tiene que ver, si eso realmente está sucediendo ahorita o tiene que ver con el pasado o con algo que podría suceder en el futuro. ¿Qué estoy haciendo con esto? Te estoy llevando a que te des cuenta de que tu cerebro no sabe cuándo algo es del pasado o cuándo es el futuro. Él simplemente te lo va a hacer sentir en el momento presente. Pero cuando tú te das cuenta que el miedo viene del pasado o del futuro, entonces él va a hacer la adaptación y vas a poder vivir en tu momento presente y elegir qué hacer con lo que estás sintiendo. Es darnos cuenta de lo que es obvio. ¿Qué es obvio en este momento? Usted y yo estamos hablando, yo estoy sentado acá frente a la cámara viéndolo usted me está viendo a mí y puede estar sintiendo, pensando una cantidad de cosas por escuchar mis palabras. Estamos respirando, nos estamos viendo, estamos en un contexto físico. Esto es obvio. Y lo único que nos ayuda a salirnos de las crisis de miedo, bien sean por el pasado o el futuro, es reconocer lo obvio, respirar y preguntarnos: ¿este miedo que estoy sintiendo en este momento atenta contra mi vida aquí y ahora donde estoy? Esa es una forma súper eficaz de empezar a afrontar mi vida, de empezar a afrontar los miedos. Igual cuando vayas a decidir algo, hay muchas personas que no han decidido cosas en su vida porque el miedo no los deja, pero ese miedo está fundado en cosas que no han sucedido. Entonces, cuando tengas miedo de tomar una decisión, pregúntate: si tomo esta decisión, este miedo que me ocasiona esta decisión, tomar esta decisión, atenta contra mi vida en este momento presente, en el aquí y el ahora. Es obvio que eso atenta contra mi vida, y te vas a dar cuenta que no, porque no ha sucedido. Y en esa medida vas a poder empezar a lograr centrarte. Fíjate que no estás obviando el miedo ni lo estás anulando, lo estás tomando y le estás dando un lugar, pero lo estás haciendo desde tu presente. Y estar centrado te ayuda muchísimo. Y empiezas a tener estados de sosiego, de control,
donde vas a poder elegir otras alternativas dentro de lo que te está mostrando ese miedo, pero desde el presente. Porque solamente lo que haya pasado atrás o lo que temamos que pueda pasar en el futuro lo podemos resolver en el aquí y en el ahora, desde lo que es obvio. Y eso se llama coherencia emocional. Eso se llama congruencia. Es ser congruente con lo que obviamente estoy viviendo en este momento. Es difícil muchas veces no temer al futuro, y más cuando vivimos situaciones donde hay tanta incertidumbre. Sin embargo, esto te va a ayudar muchísimo. El hacer contacto con lo obvio. Estoy vivo, estoy respirando, mi familia está viva, estoy respirando, mi entorno en este momento está por lo menos acorde a lo que estoy haciendo y estoy respirando. Y fíjense que siempre hago el contacto con la respiración, porque si hay algo que nos ubica en el aquí y el ahora es hacer conciencia de que estoy respirando, porque la respiración es en el momento presente. Y mezclar la parte intelectual desde hacernos la pregunta con algo que esté sucediendo aquí como proceso natural, como es respirar, hablar, va a permitir que se integre la información. Y cuando se integra la información, tienes chance de tener al menos control de las crisis de miedo que pueden presentarse en tu vida, o que puedas estar viviendo, o que se hayan hecho crónicas en tu vida. Aunque la mayoría de las veces los miedos crónicos el paciente no se ha dado cuenta que los tiene. Aunque ustedes no lo crean, es así. O si te dice, yo hace muchísimos años tengo miedo a tal cosa, probablemente eso que él cree o ella cree que es a lo que le tiene miedo, realmente no lo es. Eso es una careta, eso es una proyección de otro miedo muy oculto que puede estar en su sistema de creencias y que se refleja a través de su emocionalidad, o que el cuerpo, a través de una enfermedad, de un dolor, de cualquier sintomatología o de las circunstancias que vive en su entorno, le puede estar mostrando. Esto es el miedo, señores. El miedo es parte del ser humano. Acuérdense de hacer la diferencia entre el miedo natural y el miedo aprendido. Y recuerden, el miedo aprendido está basado o en algo que ya sucedió o en algo que no ha sucedido. Por lo tanto, me saca de mi presente. Y cuando me saca de mi presente, mi cuerpo va a reaccionar a eso. Voy a estar siempre acelerado, con la tensión alta, con descargas adrenérgicas, con temas de palpitaciones, taquicardia, entre muchas otras cosas, muchos otros síntomas que podemos tener. Porque no se imagina usted que me está viendo la maravilla que es nuestra mente para crearnos cosas, sobre todo en los momentos en que necesitamos protegernos. Y el miedo es uno de los ajustes creativos que tenemos los seres humanos para protegernos de aquello que no nos sentimos capaces de resolver o que simplemente no nos hemos dado cuenta, y que cuando lo abordamos, bien sea terapéuticamente, con apoyo y con ayuda, lo podemos superar. Estoy complacidísimo de poder compartir este programa con ustedes. Espero que les sirva a todos, porque todos somos humanos, todos sentimos miedo. Y aquel que me diga que nunca ha sentido miedo, que no siente miedo, realmente necesita ayuda. Todos necesitamos ayuda, pero el que me diga que no tiene miedo y que no siente miedo, creo que necesita más ayuda todavía. Porque el miedo es parte de la experiencia de la vida del ser humano. Pero como todas las cosas, tenemos que aprender de eso. Y es importante que sepamos cómo tomar el miedo, qué hacer con él
y cuáles son las características que podrían ser constructivas y estar a favor, o destructivas y estar en contra de nosotros acerca de nuestros miedos. Un placer haber compartido este espacio con ustedes. Quiero despedirme hasta un próximo programa Despertando tu Sentir, pidiéndoles por favor que si les gustó el programa, por favor denle like y lo compartan con sus amigos, lo compartan con todas las personas que de alguna forma pueden beneficiarse de mis palabras y de mi trabajo, que siempre está a la orden para todos los venezolanos y cualquiera de mis hermanos en cualquier país del mundo. Aquí estoy, Ángel Vázquez, a la orden, y les recuerdo que aquellas personas que quieran tener espacios terapéuticos individuales conmigo pueden escribirme a mi correo electrónico angelvasquezterapeuta@gmail.com. También puedes llamar si estás fuera de Venezuela por más 58 414 851 3300. Si estás en Venezuela, 0414 851 3300. También me puedes seguir en mi cuenta en Instagram, Ángel Vázquez Terapeuta, y en mi fans page de Facebook, Ángel Vázquez Terapeuta. Estoy a la orden para aquellas personas que quieran orientación terapéutica desde otro país. Lo podemos hacer vía Skype. Eso me lo puedes plantear por correo electrónico y nos ponemos de acuerdo. Escriban, hagan sugerencias, hagan de este espacio un espacio para ustedes. Pueden sugerirme temas, pueden inclusive plantearme situaciones. Por supuesto, por ética profesional y por respeto a todos y cada uno de los que ven mis programas, sus nombres no van a aparecer, solamente vamos a tomar el caso para compartirlo, porque lo que tú estás viviendo y lo que yo estoy viviendo, si lo resolvemos, puede ayudar a muchísimas personas. Y esa es la idea de este programa. Recuerda, dale like y comparte. Los quiero muchísimo, gracias por haberme escuchado, y recuerden que todos tenemos el derecho a tener una mejor calidad de vida, y cuando sanamos y crecemos en nuestro coeficiente emocional, eso es posible. Es posible sanar física y emocionalmente y alcanzar muchas de las cosas que queremos alcanzar en nuestra vida. Gracias. Hasta un próximo programa.